Fui un padre ausente durante años y creí que el dinero podía compensarlo todo. Hasta que una llave dejó de abrir mi casa y encontré un cuaderno donde mi hijo había registrado cada vez que no regresé. La llave que ya no abría nada. Llegué a Ciudad de México a las 11:40 de la noche con una maleta de ruedas. Un contrato firmado por 220 millones de pesos. Y la certeza de que esta vez iba a ser diferente. Eso me dije en el avión. Eso me repito siempre. El taxi me dejó en Lomas de Chapultepec a las 12:15. Reconocí la calle por la curva que hace antes del eucalipto grande. El mismo que Fernanda quería talar cuando compramos la casa, porque le daba miedo que las raíces levantaran el adoquín. Yo le dije que no. Que ese árbol tenía más años que los dos juntos. Que había que respetar lo que lleva tiempo. Ahora el árbol seguía ahí, y yo era el que llegaba a medianoche sin avisar. Con los zapatos, todavía con polvo de Monterrey. Saqué la llave desde antes de bajar del taxi. ¿Un gesto automático? ¿El mismo de siempre? Pero cuando me paré frente a la puerta y la miré de verdad, algo se me asentó en el pecho como piedra. No había luz adentro. Ni la del pasillo que Fernanda siempre dejaba encendida cuando yo llegaba tarde. Ni la lamparita de la sala que según ella era para no romper la oscuridad de golpe. Nada. La casa estaba apagada como una casa que no espera a nadie. El garage estaba vacío también. ¿Metí la llave? Giré. La puerta no abrió. Volví a intentarlo. Nada. Miré la llave como si el problema fuera ella, y no yo. ¿Era la misma llave de siempre? Con el llavero de cuero que Mateo me regaló en su cumpleaños de 9 años, ya desgastado por los años de bolsillo, la llave entraba bien en la cerradura. Simplemente no abría. Fernanda había cambiado el cilindro. No me lo había dicho. Me senté en el escalón de entrada con la maleta al lado. Saqué el teléfono para llamarla y vi que el número que tenía guardado marcaba error. Número no disponible. Busqué en correos. En WhatsApp. En los mensajes de texto que no había borrado, el último mensaje de Fernanda era de 4 meses atrás. Un link a una reunión de colegio de Mateo, con la nota, por si puedes. Aunque sé que no. Yo no había podido. Estaba mirando ese mensaje cuando vi el sobre. Estaba queptado con una cinta adhesiva en la parte baja de la puerta, casi al nivel del suelo. Como si lo hubieran puesto ahí sabiendo que yo no llegaría de día. Sobre blanco, mi nombre escrito a mano con la letra de alguien que no era Fernanda. Letra de notaría. Lo abrí ahí mismo. Sentado en el escalón. Con el frío de diciembre en Ciudad de México cortándome el cuello, estimado señor Emilio Vargas Domínguez. En representación de la señora Fernanda Reyes, viuda de Vargas, le comunicamos. No seguí leyendo de corrido. Las palabras se me revolvían. Volví al principio. Solicitud de disolución del vínculo matrimonial, firmada con fecha 22 de noviembre. El 22 de noviembre era el cumpleaños de Mateo. Me quedé con él sobre la mano mirando el eucalipto de enfrente. Las hojas no se movían. No había viento esa noche. Todo estaba quieto con esa quietud de las cosas que llevan tiempo esperando que uno llegue a verlas. No lloré. No sé si quería llorar o si simplemente no me salía nada. Sentí el frío. Sentí el adoquín duro bajo los pantalones del traje. Sentí el peso de la maleta de ruedas que había cargado por 3 aeropuertos en la última semana. Y sentí algo más. Algo que no tiene nombre exacto, pero que se parece mucho a recibir lo que uno merece. Así que ahí me quedé un rato. Fue el teléfono el que me sacó. Vibró en la mano, y vi el nombre antes de pensar si contestar o no. «Mamá», contesté. «Emilio». La voz de mi madre tiene esa capacidad de sonar a todo a la vez a preocupación, a reproche. Allá sabía yo. «¿Y alejaste?» «Sí». «¿Estás en la casa?» «Estoy en el escalón de la casa». Pausa. Una pausa que duró exactamente lo que necesita una persona para decidir qué cara poner antes de hablar. Fernanda cambió la cerradura. «Sí». «Ay». «Mi hijo». Y en esas 2 palabras había algo que no era sorpresa. Era una confirmación que llevaba tiempo guardada. «¿Tú sabías?», le pregunté. Yo sabía que la situación estaba difícil. Te lo dije en octubre.
Me lo había dicho en octubre. Me había llamado un martes mientras yo estaba en una junta en Santa Fe. Y yo le había dicho, ahorita no puedo hablar. Mamá, te marco luego. Y luego nunca llegó. Ven a dormir aquí esta noche. Me dijo, mañana ves qué haces. Colgué sin contestar que sí ni que no. Me paré. Agarré la maleta. Y antes de alejarme, volteé una vez más hacia la casa. La ventana del cuarto de Mateo daba a la calle. La persiana estaba cerrada. Pero por la rendija de abajo se filtraba una línea de luz azul. Una pantalla encendida. Un niño que no dormía todavía. O una pantalla que alguien había dejado prendida. Vi también. Sobre el escritorio que asomaba por el borde de la persiana que no cerraba del todo. Un cuaderno pequeño de pastas azules, azul marino, casi negro con la luz que había. No supe por qué me fijé en él. Era solo un cuaderno. Los niños tienen cuadernos. Pedí un taxi, y mientras esperaba abrí la galería del teléfono. Busqué fotos de Mateo. La última que tenía era de agosto. Una foto que me había mandado Fernanda sin mensaje. Solo la imagen Mateo con uniforme de fútbol, levantando un trofeo pequeño de plástico dorado con los brazos abiertos, y una sonrisa que nunca le había visto en persona. Yo había estado en Guadalajara ese fin de semana. Seguí escrollando hacia atrás. Hacia las fotos más viejas. Y entonces vi algo que se me había olvidado completamente. Un mensaje de texto. Enterrado entre notificaciones de banco y correos del trabajo. Mateo. Hace 6 meses. 3 palabras. Vienes hoy. Papá. Sin respuesta de mi parte. Ninguna. Ni siquiera lo había visto. El taxi llegó, y me fui a casa de mi madre. Consuelo. Domínguez de Vargas vive en Polanco, desde que mi padre murió hace 12 años. Un departamento en el piso 8 de un edificio de cantera gris, con vista al Parque Lincoln y una sala que huele a flores de seda y a café recalentado. Cuando llegué, ella ya tenía el cuarto de visitas preparado. La cama tendida. Una taza de té en el buró. Mi madre tiene 71 años, y una postura que parece desafiar la gravedad. Nunca la he visto encorvada. Ni enferma. Ni con el pelo sin peinar. Esa noche llevaba una bata de terciopelo verde, y los aretes de perla que no se quita ni para dormir. Y me recibió como si hubiera estado esperando este momento desde hace mucho tiempo, con esa serenidad de las personas que saben que tenían razón. Siéntate, me dijo. Señalando el sillón frente a ella, me senté. Puse el sobre de la notaría sobre la mesita de centro. Ella lo miró pero no lo tocó. Cuando lo firmó, preguntó. El 22 de noviembre. El cumpleaños de Mateo. No era pregunta. Era una observación de quien lleva la contabilidad de los dolores ajenos. Sí. ¿Y tú dónde estabas ese día? Lo sabía. Me lo había preguntado esa noche también. Yo le había dicho que en Monterrey, que era un cierre importante, que Mateo entendería cuando fuera grande, en Monterrey. Die, mi madre asintió una sola vez. Muy despacio. Como sellando una sentencia, Fernanda siempre fue una mujer muy organizada. Dijo finalmente, lo que hizo tiene estrategia. Esperó a que tú cometeras el error más claro posible. El que no puedes defenderte. Y entonces firmó. No es una estrategia. Mamá. Es que se cansó. Es las dos cosas. Emilio. Y lo que necesitas ahora es un buen abogado. No ponerte a entender los sentimientos de ella. Quise decirle que no era así. Pero era tarde y estaba cansado y el sobre seguía sobre la mesa y yo no tenía número de teléfono de mi propia esposa. Así que me tomé el té. Me fui al cuarto de visitas. Y me quedé mirando el techo hasta las 4 de la mañana. En algún punto entre el silencio y el amanecer, me acordé del cuaderno azul. Lo que el dinero sí podía comprar. El abogado que contrató mi madre se llamaba Germán Ávila. Tenía 50 y tantos años. Traje gris marengo. Y la costumbre de hablar en listas numeradas como si la vida fuera un contrato de compraventa. Primero, me dijo en su oficina de reforma a los 3 días de mi regreso,
Usted tiene posición sólida en términos patrimoniales. Segundo, la señora Reyes no tiene ingresos propios significativos desde hace 4 años, lo cual es un factor relevante en la discusión sobre custodia y pensión. Tercero, lo dejé hablar. Revisé el teléfono. Tenía 3 mensajes de clientes en Monterrey, uno de mi socio Mauricio, y uno de un número desconocido que resultó ser el despacho de abogados de Fernanda, solicitando fijar fecha para una primera reunión de mediación. Primera reunión de mediación. Como si 11 años de matrimonio fueran una disputa entre vecinos por el lindero de una barda. ¿Cuándo quiere verla? Me preguntó Germán Ávila. Lo antes posible. La cita fue el jueves siguiente. En una sala de juntas en Insurgente Sur con luz de tubo fluorescente y una jarra de agua que nadie tocó. Fernanda llegó 5 minutos tarde. Con su abogada, una mujer joven con el pelo corto y una carpeta de argollas bajo el brazo, Fernanda llevaba un suéter color vino, el pelo recogido y los aretes de plata pequeños que le compré en Taxco el año que nos casamos. No sé si los traía a propósito o si simplemente eran sus aretes de los jueves. Con Fernanda nunca supe leer esas cosas. Me miró cuando entró. Fue una mirada de menos de 2 segundos. Sin enojo. Sin tristeza. Sin nada que yo pudiera agarrarme. Una mirada de registro. Como cuando anotas algo en una lista, y ya, se sentó. Buenas tardes. Dijo, Fernanda. Contesté. Sus abogados pusieron documentos sobre la mesa. Los míos pusieron otros documentos. Yo miraba a Fernanda, que miraba los papeles. En algún momento de la reunión, cuando estábamos hablando de la división de bienes, me escuché decir algo que no había planeado decir. Puedo conseguirte un departamento en Polanco. 3 recámaras. Para que Mateo tenga cuarto propio y cuarto de visitas. Olvida la pensión del contrato. Yo me encargo de todo lo que necesiten. Sin trámites ni fechas. Fernanda levantó la vista de los documentos. Me miró con una expresión que no era gratitud ni rechazo. Era algo más parecido a la compasión que sientes por alguien que no termina de entender qué está pasando. No es lo que Mateo necesita. Emilio, dijo, ni lo que yo necesité. Es un buen departamento. Fernanda. Sí. Seguro que sí. Bajó la vista de nuevo a los papeles. Podemos continuar. Continuamos. Salí de esa reunión con el mismo traje. El mismo teléfono. Los mismos zapatos. Y la sensación de que había dicho exactamente lo equivocado de exactamente la manera equivocada. Llevaba 20 años aprendiendo a cerrar tratos. Sabía cuándo una propuesta era irrechazable. Y Fernanda la había rechazado como quien aparta un plato de comida que no tiene hambre de comer. En el taxi de regreso llamé a mi madre. ¿Cómo estuvo?, me preguntó. Raro. ¿Le ofreciste el departamento? Sí. Dijo que no era lo que necesitaban. Pausa. Mi madre hizo un sonido con la boca que significaba ya lo esperaba. Fernanda siempre fue así. Mijo. Muy terca. Le ofreces lo mejor y te da la espalda porque no lo pidió ella primero. Un suspiro. Germán dice que si presentamos bien el expediente de estabilidad patrimonial, puedes pedir custodia compartida sin problema, incluso custodia principal si quisieras. No quiero pelear por custodia. Mamá, quiero ver a mi hijo. Pues para ver a tu hijo necesitas que un juez te lo permita. Y para eso, necesitas estar bien posicionado. Así funciona esto. Colgué antes de que siguiera hablando. Esa tarde, conforme a lo que estipulaba el acuerdo provisional que habían firmado los abogados, fui a recoger a Mateo a las 6 de la tarde. Estacioné el coche rentado frente a la escuela y lo esperé en la banqueta. Lo vi salir entre un grupo de niños. Iba con la mochila al hombro, la camisa de uniforme desfajada, el pelo, algo largo porque nadie lo había llevado al peluquero. O alguien lo había llevado, y a él no le importaba el resultado. Me vio desde lejos. No corrió. No levantó la mano. Solo me miró. Calculó algo que yo no podía ver. Y siguió caminando hacia mí a paso normal. Hola.
Papá, dijo cuando estuvo cerca. Hola. Hijo. Me agaché para abrazarlo. Lo sentí rígido. Los brazos pegados al cuerpo, tolerando el abrazo más que recibiéndolo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes hambre? Podemos ir donde quieras. Me miró con los ojos de Fernanda. Esa mirada directa que no parpadea cuando te está evaluando. ¿Cuántos días te quedas esta vez? Preguntó. La pregunta me cayó encima como agua fría. No por lo que decía, sino por cómo lo dijo. Sin enojo. Sin dramatismo. Como quien pregunta el horario de un autobús, como alguien que ya aprendió a no esperar respuesta permanente, solo información provisional. Me quedo. Le dije. Esta vez me quedo. Mateo asintió sin expresión y subió al coche. Esa noche lo llevé a cenar tacos de canasta en un local de Condesa que él eligió de la lista de restaurantes que yo había preparado con opciones de todos los precios y estilos. Eligió el más sencillo. Comió 3 tacos. Tomó un agua de Jamaica. Y me contó sobre un proyecto de geografía con la misma distancia con que me habría contado a un maestro de reemplazo, antes de llevarlo de regreso. Mientras esperábamos el cambio en la caja, noté que traía algo en la mochila lateral. Asomaba a la esquina de un cuaderno de pastas azules. ¿Qué es ese cuaderno? Le pregunté. Lo metió dentro de la mochila de inmediato, con un movimiento rápido y natural. Sin drama, nada. Dijo, un cuaderno. No pregunté más. Lo dejé en casa de Fernanda a las 9 en punto. Como estipulaba el acuerdo, Fernanda abrió la puerta. Recibió a Mateo. Y antes de cerrar me dijo sin mirarme, Emilio. El cuaderno de Mateo es de él. Si alguna vez lo tienes en la mano, por favor devuélvelo sin leerlo. No entendí por qué me lo decía en ese momento. Solo asentí. Claro. Día. Cerró la puerta. De regreso al departamento de mi madre. Me senté a revisar correos del trabajo y vi un mensaje reenviado de Germán Ávila. Era una nota interna de estrategia legal. Mencionaba antecedentes de inestabilidad emocional de la señora Reyes, documentados por testigos cercanos a la familia Vargas. No decía nombres. Pero había solo una persona en la familia Vargas que podía haber aportado ese tipo de información. Me quedé mirando la pantalla. Mi madre sabía cosas de Fernanda que solo yo le había contado. Conversaciones privadas de cuando las cosas estaban mal. Cuando yo llegaba tarde a casa y le hablaba a ella en lugar de hablar con mi esposa. Detalles que no eran datos, sino heridas, y ahora esos detalles estaban en un documento legal. Cerré el correo. Apagué el teléfono. Me fui a acostar. No le dije nada a mi madre esa noche. Me dije que era tarde. Que necesitaba pruebas. Que quizás había una explicación. Me mentí. Básicamente, que es algo que también llevo años aprendiendo a hacer muy bien, el idioma que nunca aprendió. Mi madre preparó pozole rojo el domingo siguiente. Invitó a mi hermano Eduardo y a su esposa. A mi tía Carmen que vive en Tlalpan. Y a 2 primas que no había visto desde la boda de alguien hace 3 años. Puso la mesa grande. Sacó el mantel de los domingos especiales. Y cuando Mateo llegó con el acuerdo de visita del fin de semana, lo sentó a su lado y le sirvió el plato primero. Mateo comió educado. Respondió preguntas. Se rió una vez cuando Eduardo hizo un chiste malo, y en algún momento entre el pozole y el pan dulce, vi que había sacado el cuaderno azul de la mochila y lo tenía sobre las piernas. Debajo de la mesa, como si necesitara sentirlo cerca, no escribía en él. Solo lo tenía ahí. Esa semana lo recogí de la escuela 3 veces. Los martes. Los jueves. Los sábados por la mañana, compré boletos para el Museo de Antropología. Lo llevé al cine a ver una película de animación que él ya había visto con Fernanda, pero que no me lo dijo hasta que estábamos sentados en la sala. Lo llevé al Parque Jundido a andar en bici. Excepto que su bici estaba en casa de su madre, y yo había rentado una que le quedaba un poco grande. Cada salida era correcta. Cada salida era amable.
Y cada salida me dejaba con la sensación de que yo era un animador de crucero, haciendo su mejor esfuerzo con un pasajero que habría preferido quedarse en el camarote. El martes de la tercera semana, lo recogí después de su clase de fútbol. Llegó con las espinilleras puestas todavía y la cara sudada, y cuando subió al coche no dijo nada por un rato. Solo miraba por la ventana mientras yo salía del estacionamiento de la escuela. Luego, «Sen voltear a ferme», preguntó. «Papá, ¿tú sabes cuándo fue la primera vez que hice un gol?» La pregunta me tomó desprevenido. No por lo que era, sino por cómo la formuló, sin esperanza ni acusación, como si ya supiera la respuesta y solo quisiera verificar si yo era de los que confirman lo que uno ya sabe, o de los que inventan. Traté de pensar. Mateo jugaba fútbol desde los 7 años. Yo lo había visto jugar. No estaba seguro cuántas veces. 2. 3 partidos en total. En uno de ellos había metido un gol. Pero no recordaba si era el primero. No sé exactamente. Le dije. ¿Cuándo fue? Me miró de reojo. No importa. Dijo. Sí importa. Jimmy. Volvió a mirar por la ventana. Fue el 6 de marzo de 2022. En el partido contra el Colegio Madrid. Yo tenía 9 años. Fue con la zurda aunque soy diestro porque el ángulo no me daba para la derecha. Una pausa. Me lo contó mamá cuando le pregunté. Ella tenía el video en el teléfono. Algo en la forma en que lo dijo. Sin inflexión. Sin drama. Con la precisión de alguien que había guardado esa información en un lugar exacto de la memoria, me dejó sin palabras por un momento. ¿Por qué le preguntaste a ella y no a mí? Dije finalmente. Silencio. Porque tú no estabas. Dijo Mateo. Y luego, como para que quedara claro que no era reproche sino dato. Pero ella sabía que algún día ibas a preguntar. Me dijo que si preguntabas, si contara. Manejé 3 cuadras sin decir nada. Gracias por contarme. Le dije, de nada. Esa noche. Cuando lo dejé en casa de Fernanda, esperé a que Mateo subiera las escaleras y le pregunté a ella de manera directa, ¿cuántos partidos le he visto en total? Fernanda pensó un segundo. 4. Dijo, 2 en 2020 antes de la pandemia, 1 en 2021 que llegaste al medio tiempo y 1 en 2022, donde metió el primer gol. Ese sí estuviste completo. 4 partidos en 5 años. En 5 años. Lo dijo sin veneno. Como Mateo. Con la misma precisión tranquila de quien lleva la contabilidad de algo que ya terminó de doler. Fernanda. Empecé. Emilio. No tienes que decir nada esta noche. Me miró un momento. Son las 9. Mateo tiene tarea mañana y yo tengo una videollamada de trabajo a las 7 de la mañana. Trabajo. Empecé a trabajar en septiembre. Diseño gráfico freelance. Tengo 3 clientes. No lo sabía. Claro que no lo sabía. Qué bien. Dije. Y sonó exactamente tan vacío como era. Buenas noches. Emilio. Cerró la puerta. Me fui a casa de mi madre caminando las 6 cuadras que separaban el departamento donde vivían Fernanda y Mateo del edificio donde vivía ella. Hacía frío. Las guías de bugambilias que crecían por las bardas estaban color fucsia encendido incluso de noche. Esta semana, revisando un saco que había dejado olvidado en casa de mi madre de un viaje anterior, encontré algo en el bolsillo interior, un papel doblado en 4. Con los dobleces ya gastados de tanto doblarse y desdoblarse. Lo abrí, era una hoja de cuaderno cuadriculado. Con letra de niño que estaba aprendiendo a hacer las letras más pequeñas, el encabezado, en mayúsculas, lista de cosas que quería decirle a papá, y debajo, 7 puntos numerados. El primero decía que metí un gol con la zurda. El segundo, que me sé el nombre de todos los planetas y también de los planetas enanos. El tercero, que a veces cuando llueve me da miedo pero no se lo digo a nadie. El cuarto. El quinto. El sexto. Y el séptimo, todos tachados con una sola línea horizontal. Limpia y definitiva.
No eran tachados de enojo, de esos que aprietan tanto que rompen el papel. Eran tachados de alguien que espera. No recibe respuesta. Y eventualmente decide que ya no tiene caso esperar. No supe cuándo había escrito esa lista. No supe cuándo había decidido tacharla. No supe cómo había llegado a mi bolsillo. Si me la había metido él sin que yo lo notara, o si se había caído ahí de alguna manera que no recordaba, me quedé sentado en la silla del cuarto de mi madre con ese papel en la mano por un tiempo que no me di, y entonces llamé a Fernanda al número nuevo que su abogada me había dado para temas del niño. Y cuando contestó, le pregunté, ¿cuándo fue el partido contra el Colegio Madrid, el del primer gol? Silencio. 6 de marzo de 2022. Dijo, yo estaba. Otro silencio. ¿Más largo? Sí. Dijo, ese sí estuviste. Llegaste al minuto 34. Mateo metió el gol en el minuto 17. Para cuando llegaste, él ya había dejado de buscar tus ojos en las gradas. Colgué, no porque estuviera enojado con ella. Colgué porque si seguía escuchando su voz, iba a hacer algo que no sabía cómo hacer. Algo que me iba a costar demasiado. Y todavía no estaba listo. Guardé la lista en el cajón del buró. Esa noche. A la 1 de la madrugada, revisé un correo de Germán Ávila. Adjuntaba un documento de 5 páginas. Decía anexo de antecedentes conductuales. Y en la primera página había párrafos que describían episodios específicos de la vida privada de Fernanda. Cosas que yo le había contado a mi madre en conversaciones telefónicas, que yo pensé que eran de un hijo hablando con su mamá. Episodios de 2020. De 2021. De 2022. Cada año que yo estaba lejos, yo le contaba a mi madre lo que pasaba en mi casa. Y mi madre lo guardaba. Y ahora estaba en un documento legal para ser usado contra la madre de mi hijo. Cerré el correo, apagué la luz, y pensé en el cuaderno azul. El cuaderno azul. El sábado que Mateo se olvidó el cuaderno en mi departamento, fue un accidente, o a eso me di. Habíamos estado la tarde entera en el departamento que había rentado en Nápoles. Uno provisional mientras todo se resolvía. Mateo hizo tarea en la mesa del comedor. Yo trabajé desde el cuarto. Y a las 7 nos comimos unos sándwiches viendo un partido de fútbol en la televisión. Fue la tarde más normal que habíamos tenido. Mateo se rió 2 veces del comentarista. Me explicó con paciencia una regla del fuera de lugar que al parecer yo entendía mal desde siempre. Y en algún momento me preguntó si podía quedarse a dormir. Le dije que sí antes de terminar de pensar si estaba permitido por el acuerdo provisional. Fernanda respondió el mensaje que le mandé en menos de 1 minuto. Bien. Que duerma en pijama. No en uniforme del día. Le puse una camiseta mía que le quedaba de cuerpo entero y se quedó dormido a las 10. Yo me quedé leyendo en el sillón hasta la medianoche. Y cuando pasé por la mesa del comedor a apagar la luz, vi el cuaderno azul. Estaba cerrado. Sobre la silla donde Mateo había hecho la tarea, me detuve. Lo miré. Era un cuaderno de pastas duras. Tamaño media carta. Con las esquinas, ya un poco dobladas del uso. No tenía nombre escrito afuera. No tenía etiqueta. Solo el color azul marino que a esta luz del departamento parecía casi negro. Fernanda me lo había dicho, si alguna vez lo tienes en la mano, devuélvelo sin leerlo. Lo agarré para ponerlo dentro de la mochila de Mateo. Pesaba lo que pesa un cuaderno. Nada más. Abrí la mochila. La metí adentro. Cerré el cierre. Me fui a acostar. A las 2 de la madrugada, me levanté a tomar agua. El cuaderno seguía en la mochila cerrada. Me senté en el sillón. Pensé en la lista de los 7 puntos tachados. Pensé en la pregunta de ¿cuántos días te quedas esta vez? Pensé en la voz de Mateo diciéndome ¿para cuándo llegaste? Ya había dejado de buscar tus ojos en las gradas. No él, sino Fernanda diciéndome lo que él había hecho sin saber que lo hacía. Me levanté del sillón, abrí la mochila, saqué el cuaderno, me senté en la mesa del comedor con la misma silla donde él había hecho la tarea esa tarde, con la luz de la cocina que era la única que no molestaba hacia el cuarto donde dormía, y abrí el cuaderno por la primera página, Mateo Emilio Vargas Reyes.
11 años. Este cuaderno empezó el 3 de enero. No había año escrito. Luego vi la fecha del primer registro domingo 3 de enero. Papá dijo que iba a venir al partido del sábado. No vino. Dijo que había un problema en la oficina de Monterrey. Mamá dijo que no importaba, que jugaríamos otro día. Yo dije que sí. No importaba. Seguí leyendo. No era un diario de emociones. No había lamentos. No había insultos. No había la escritura explosiva de un niño con rabia. Era una bitácora. Fechas. Hechos. Palabras textuales cuando las recordaba. Martes 15 de febrero. Papá llamó para cantar las mañanitas por mi cumpleaños. Llamó a las 9 de la noche. Yo ya me había dormido. Mamá me despertó. Le dije que estaba bien. Que no importaba. Papá preguntó qué quería de regalo. Le dije que nada. Me mandó dinero a la cuenta que tiene mamá para mis cosas. Una página después. Sábado 2 de abril. Papá dijo que venía el fin de Semana Santa. El miércoles llamó para decir que se retrasaba, que llegaba el viernes. El viernes llamó para decir que el sábado no llamó. Y en la columna del margen derecho, con letra más pequeña, un sistema que Mateo había desarrollado por su cuenta, una columna que decía, vino, y que tenía dos respuestas posibles, sí o no. Ao lado de cada registro, la respuesta correspondiente, pasé las páginas. No. No. Sí. No. 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 Sí. No. 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 Sí. No. No. Seguí pasando. No. No. Sí. No. 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 Sí. No. 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 Sí. El cuaderno tenía 64 registros. Los conté 2 veces para asegurarme. 9 sí. 55 no. Cerré el cuaderno. Puse las manos planas sobre la cubierta azul. No me levanté. No fui al cuarto a revisar si Mateo seguía dormido. No abrí el teléfono. No llamé a nadie. Me quedé sentado con las manos sobre el cuaderno y dejé que lo que sentía se quedara donde estaba, sin empujarlo hacia algún lado, sin convertirlo en un plan o en una transferencia bancaria, o en una promesa que no iba a poder cumplir. El reloj de la cocina marcaba las 2:57. Afuera, en la calle de Nápoles, pasó un coche con la música a volumen, y luego el silencio regresó completo. Pensé en todos los vuelos que había tomado, en todas las juntas que habían sido urgentes, en todas las veces que había dicho el trabajo es para nosotros, para el futuro de Mateo, para que no les falte nada, y comprendí, sentado en esa silla a las 3 de la mañana, que el trabajo no era para ellos. El trabajo era el único lugar donde yo sabía exactamente qué se esperaba de mí y cómo cumplirlo. En el trabajo, las reglas eran claras, produces más. Ganas más. Y el resultado es medible y concreto, y nadie te pregunta si estás bien o si estás presente de verdad. En el trabajo no había que adivinar si alguien necesitaba que te quedara o que te fueras. No había que leer caras ni descifrar silencios. En el trabajo, yo sabía ser bueno. En mi casa, siempre tuve miedo de no saber, y en lugar de aprender, me fui. No esa noche de diciembre con el sobre de la notaría, me fui años antes. Poco a poco. En cada vuelo de domingo por la tarde, en cada cumpleaños que llegué tarde, en cada vez que preferí llamarle a mi madre para contarle cómo estaba mi matrimonio en lugar de hablar con mi propia esposa, me quedé sentado hasta que el cielo afuera empezó a aclararse. Luego metí el cuaderno en la mochila. Cerré el cierre. Y puse la mochila junto a la puerta para que Mateo la encontrara cuando despertara. Cuando Mateo se levantó a las 8 y se sirvió cereal, yo estaba en la mesa con un café. No dije nada del cuaderno.
No actué diferente. Lo llevé de regreso a casa de Fernanda a las 10 de la mañana. Como correspondía, antes de que bajara del coche, lo detuve con una mano en el hombro. Mateo. Me miró. El partido del 6 de marzo de 2022. Le dije. El del gol con la zurda. ¿Lo recuerdas? Algo cambió en su cara. No mucho. Solo lo suficiente. Sí. Dijo. Yo llegué tarde. Para cuando llegué, tú ya habías metido el gol. Silencio. ¿Lo sabes? Pregunté. Sí. Dijo. Ya lo sé. Estuvo mal de mi parte. No hay explicación que lo arregle. Mateo me miró un momento más largo que los anteriores. Luego asintió. Una vez. Y bajó del coche. Esa noche le mandé un mensaje a Fernanda, 3 palabras. Lo leí. Lo siento. Vi los 3 puntos aparecer en la pantalla. Los vi desaparecer. No hubo respuesta. Pero tampoco la esperaba esa noche. Algunas cosas necesitan tiempo para ser recibidas, y yo llevaba demasiados años llegando tarde como para exigir que esta vez alguien me esperara despierto. A la mañana siguiente llamé a Germán Ávila. Le dije que quería revisar la estrategia legal. Me dijo que todo iba bien, que el expediente estaba sólido, que si presentábamos el anexo de antecedentes conductuales en el momento correcto, teníamos ventaja en la discusión de custodia. ¿Ese anexo no lo presentamos? Le dije. Silencio. Emilio. Ese documento es información privada que no debería estar en ningún expediente. Elimínalo. Eso nos debilita considerablemente en... Elimínalo. Germán. Otro silencio. Eso fue instrucción de su madre. Dijo. Con cuidado. Y esta es instrucción mía. Soy el cliente. Colgué. Luego fui a casa de mi madre. Lo que el dinero no podía devolver, mi madre me recibió como siempre, con café recalentado, y esa postura de cantera que tiene para las conversaciones difíciles. Yo llegué sin avisar. A las 11 de la mañana de un martes, y encontré a Germán Ávila sentado en el sillón de la sala con una taza en la mano. No me sorprendió encontrarlo ahí. Lo que me sorprendió fue que no me sorprendiera. Emilio, dijo mi madre, poniéndose de pie con esa fluidez que tienen las personas que siempre están listas para lo que sea. Qué bueno que viniste. Precisamente estábamos. Yo hablé con Germán. Le dije. ¿Le dije a ella? No a él. Le pedí que eliminara el anexo de antecedentes. Mi madre no parpadeó. Ese anexo lo elaboramos con información que tú mismo me diste. Dijo. No hay nada ahí que sea inventado. Hay cosas que le conté a mi madre. No a un abogado. Estaba tratando de protegerte. ¿A mí o a ti? Eso sí la hizo detenerse. Un segundo nada más. Pero lo vi. Mi madre tiene una manera de reorganizarse muy rápido. Es algo que siempre admiré de ella, y que recién empezaba a ver con otros ojos. Tomó su taza. Dio un sorbo. La puso con exactitud en el centro del posavasos. Llevas 42 años siendo mi hijo. Dijo. Conozco a Fernanda desde hace 11. ¿Crees que no sé cuál de las dos partes necesita que alguien la defienda? Fernanda no necesita que la defiendas tú. Mamá, Fernanda necesita que yo aprenda a hacer lo que no supe hacer 11 años. ¿Y cómo vas a hacer eso? Emilio. Jimmy. Con buenas intenciones, con el cuaderno del niño que evidentemente ya leíste aunque te dije que no lo hicieras, me detuve. ¿Quién te dijo que lo leí? Nadie. Te conozco. Cruzó los brazos. Y eso no es excusa para tirar todo el trabajo legal que hemos hecho. Si Fernanda decide no reconciliarse, que tiene todo el derecho de no hacerlo. Tú necesitas estar protegido. Mateo necesita un padre presente y también necesita la estabilidad económica que tú puedes darle. Mateo necesita un padre que sepa llegar al partido antes del minuto 34. Silencio. Esas son cosas distintas, y tú lo sabes. Dijo. Antes no lo sabía. Ahora sí.
Germán Ávila había permanecido callado con admirable profesionalismo. Ahora intervino con voz neutral. Señora Consuelo. Tal vez sea mejor que Emilio y yo resolvamos esto en mi oficina. Los temas legales. Los temas legales los decidimos aquí porque yo soy quien está pagando sus honorarios. Dijo mi madre sin mirarlo. Y ahí fue cuando algo terminó de acomodarse en mí. No con enojo. Con claridad. Mamá. Esperé a que me mirara. Tú eres quien paga sus honorarios. Pero yo soy el cliente. Y el padre de Mateo. Y el esposo de Fernanda. Todavía. Le dije lo que le quería decir. Yo le conté mis problemas de matrimonio porque no sabía hablárselos a mi esposa. ¿Y tú los guardaste para usarlos cuando te conviniera? Eso no fue protegerme. Fue quedarte con información mía para quedarte también con mi lugar. Mi madre no respondió de inmediato. Era la primera vez en mucho tiempo que le decía algo que no tenía respuesta lista. Tu lugar. Repitió finalmente. Con una voz que era más pequeña de lo que la había escuchado nunca. Mi lugar junto a ellos. Hice una pausa. El que dejé vacío y que tú llenaste. Y yo lo permití porque era más fácil llamarte a ti que aprender a quedarme. Germán Ávila carraspeó. Emilio. Si me indicas formalmente. Germán. El anexo no se presenta. Y vamos a cambiar la estrategia hacia una mediación colaborativa. Habla con la abogada de Fernanda esta semana. Tomé mi café de la mesita. Le di un sorbo aunque ya estaba frío. Puse la taza de regreso con cuidado. Te quiero. Mamá. Le dije. Pero necesito que este asunto sea mío. Salí sin esperar respuesta. Afuera. En la banqueta de Polanco. El sol de diciembre golpeaba las hojas del fresno del Parque Lincoln con esa luz de la tarde que hace todo más dorado de lo que es. Me quedé parado un momento, respirando el aire frío con olor a pino y a smog, y a Ciudad de México que nunca huele igual en ningún otro lugar del mundo. Saqué el teléfono. Llamé a Fernanda. No contestó. Le mandé un mensaje. Podemos hablar en persona. Cuando puedas. ¿No es sobre el proceso legal? 3 puntos. Desaparecieron. Nada. Esperé. A las 4 de la tarde. Fernanda respondió mañana a las 2. Café en Coyoacán. Tú decides dónde. Llegué 15 minutos antes. El café que elegí era uno en la Colonia del Carmen. Con mesas afuera bajo una higuera grande y manteles de plástico con flores. No elegante. Solo tranquilo. El tipo de lugar donde no hay que comportarse de ninguna manera particular. Fernanda llegó a las 2 en punto. Con una chamarra de mezclilla y los mismos aretes de plata de Taxco. Pidió un café de olla sin que le dieran el menú. Se sentó. Me miró. Jimmy. Dijo. Tenía preparadas varias cosas. Las había ensayado mentalmente desde la noche anterior, organizadas como presentación de negocios, el reconocimiento de los errores, la propuesta concreta, el compromiso verificable, todo limpio y estructurado. Las tiré todas. No sé cómo hacer esto. Le dije. Fernanda parpadeó una vez. ¿Hacer qué? Hablar de lo que importa sin convertirlo en negociación. Me miré las manos sobre la mesa. Llevo 20 años cerrando tratos. Y contigo siempre traté de cerrar un trato, ofrecerte el departamento, subir la pensión, el viaje a Cancún que nunca hicimos, como si el problema fuera un número que yo podía ajustar. Fernanda no dijo nada. Envolvió la taza con las 2 manos. Lo del cuaderno de Mateo. Continué. No debí leerlo. Fernanda me lo había dicho claramente, y lo leí de todas maneras. Levanté la vista. Pero quiero que sepas lo que vi. No para que me perdones. Solo para que sepas que lo vi. ¿Qué viste? Dijo ella. Con una voz que no revelaba nada, pero que tampoco rechazaba nada. 55 veces que no llegué. 9 veces que sí. ¿Y un sistema que inventó él solo para llevar la cuenta? Porque a los 10 años ya había aprendido que no podía confiar en que yo recordara. Tragué saliva. Y vi que lo hizo sin enojo. Fernanda. Eso es lo que más me pesó.
No estaba enojado. Solo estaba documentando. Fernanda soltó la taza. Juntó las manos en el regazo. Mateo es muy parecido a ti en eso. Dijo, con una voz que ya no era de mediación legal, era solo su voz. Cuando algo le duele mucho, se vuelve muy ordenado, muy metódico. Es la manera que tiene de no derrumbarse. No supe qué decir a eso. Yo también fui muy ordenada. Continúa. Los últimos 3 años, organicé todo el presupuesto de la casa, la agenda de Mateo, mi trabajo nuevo, los papeles del divorcio. Todo muy ordenado. Una pausa. Para no derrumbarme. Nos quedamos callados un momento. En la mesa de junto, 2 señoras tomaban café y hablaban de algo que las hacía reírse a intervalos regulares. La higuera tenía higos pequeños todavía verdes. No te estoy pidiendo que regreses. Le dije. No tengo derecho de pedirte eso. No, dijo ella. Lo que te pido es que me dejes intentar ser el padre que Mateo necesita. No con dinero, con tiempo, con presencia real. Busqué sus ojos. Y que si en algún momento ves que estoy volviendo a ser el mismo, me lo digas. Antes de que llegue otro sobre en la puerta. Fernanda me sostuvo la mirada más tiempo de lo que esperaba. Llevas 3 semanas portándote bien. Emilio. Lo sé. 3 semanas no son 11 años. Lo sé. Mateo te va a poner a prueba. Va a hacer exactamente lo que hice yo va a esperar. Va a documentar. Y si fallas, va a ajustar sus expectativas hacia abajo para no seguir esperando. Y lo va a hacer en silencio porque así aprendió. Lo sé. Repetí. Vi el cuaderno. Fernanda miró su taza de café. ¿Qué fue lo que le dijiste a tu mamá? Preguntó. Que el anexo no se presenta, que cambiamos a mediación colaborativa. Algo se movió en su cara. No sonrisa. Algo más pequeño y más real. ¿Y ella qué dijo? No dijo nada. Que yo recuerde. Es la primera vez que no dice nada. Fernanda soltó un sonido que casi era una risa. Eso sí que es novedad. Sí. Terminamos el café. Ella pidió otro. Yo pedí agua. Estuvimos 40 minutos más hablando de Mateo. De la escuela. De la terapia que él había empezado a los 10 años y que según el terapeuta, iba bien. Me dijo que Mateo preguntaba por mí entre sesiones, que no con mucha frecuencia, pero que preguntaba. Me dijo también que el cuaderno azul no era lo único que tenía. Tenía 3 más en su cuarto. De años anteriores, todos iguales. Pregunté, con el mismo sistema. Dijo, la columna del margen. Pagué el café. Fernanda no protestó. Cuando nos paramos para irnos, en la banqueta bajo la higuera, me dijo algo más. Emilio, tú eres muy bueno con las palabras cuando quieres algo. Lo que no sé todavía es si eres bueno con los años. La miré, eso es lo mismo que me dijiste en la primera reunión de mediación. Sí. Dijo, porque sigo sin saber la respuesta. ¿Y la respuesta no me la das tú aquí en el café? Me la das en marzo. En septiembre. El año que viene. Se ajustó a la chamarra. Pero hoy, esta conversación estuvo bien. Se fue caminando por la banqueta de Coyoacán con los aretes de Taxco puestos, sin voltear. Me quedé parado viendo cómo se alejaba hasta que dobló la esquina. Al día siguiente, sin decírselo a nadie, fui a la escuela de Mateo. No avisé a Fernanda. No avisé a mis abogados. No era día de visita según el acuerdo provisional. Solo fui. Llegué a las 2:45, que era la hora de salida, y me paré en la banqueta de enfrente, del lado que no estaba bajo techo, en el sol de las 3 de la tarde, que en diciembre en Ciudad de México calienta pero no quema. Los otros padres y madres esperaban en pequeños grupos, algunos con los teléfonos, algunos platicando. Yo estaba solo, sin teléfono en la mano, con las manos en los bolsillos del saco. A las 3 en punto sonó el timbre.
Los niños empezaron a salir en oleadas. Primero los más pequeños. Luego los medianos. Luego el grupo de quinto, que era el de Mateo. Lo vi salir entre 3 amigos que iban hablando con la intensidad específica de los niños que acaban de tomar una decisión importante sobre algo. Iba con la mochila en los 2 hombros. Que es como le dijo Fernanda que la cargara para la espalda. Y el pelo, como siempre, un poco largo. Un poco revuelto. Vi el momento exacto en que me vio. Se detuvo a medio paso. Sus amigos siguieron caminando 2 pasos más antes de darse cuenta y voltear. Uno de ellos le dijo algo. Mateo respondió algo que los hizo seguir solos. Y se quedó parado en la entrada de la escuela mirándome desde el otro lado de la calle. Yo no me moví, no crucé. No le hice señas. No abrí la boca. Solo lo miré y esperé. Mateo me miró a mí. 30 segundos. Quizás menos. En ese tipo de momentos el tiempo se mide diferente, con otra unidad que no es segundos, sino algo más parecido a respiraciones. Luego cruzó la calle. Caminó hacia mí a paso normal. Sin coger. Con la mochila en los 2 hombros. Y los ojos puestos en mí todo el camino. Y cuando llegó a donde yo estaba, no me abrazó, y yo no lo abracé. Solo se paró a mi lado, mirando hacia la calle. Y dijo, ¿cómo supiste a qué hora salía? Lo supe siempre. Le dije. Solo que nunca vine. Silencio. Mateo metió la mano en el bolsillo lateral de la mochila. Sacó el cuaderno azul. Lo miró un momento. Luego lo metió de regreso. Vamos a caminar. Me preguntó, ¿dónde quieras? Le dije. Empezamos a caminar. No me tomó la mano. Tenía 11 años y no era el tipo de niño que toma la mano. O quizás ya había aprendido que las manos que se ofrecen también se retiran, pero caminó a mi lado por la banqueta de la escuela, con la mochila en los 2 hombros y el pelo revuelto, y me contó, sin que yo preguntara, que en el partido del sábado había fallado un penalti, pero que el portero del otro equipo era muy bueno y que no le daba vergüenza porque el portero le había atajado también uno a su compañero Rodrigo, que es el mejor del equipo. Le dije que los penaltis son así. Me dijo que sí. Que son así. Caminamos 4 cuadras sin que ninguno de los dos dijera nada importante. Y fue la conversación más honesta que habíamos tenido esa noche. De regreso en el departamento de Nápoles. Me senté en la mesa donde Mateo había hecho la tarea el sábado anterior, y escribí algo, no un correo de trabajo, no un mensaje a mi abogado. Escribí una lista, sin título, sin numeración, solo cosas que iba poniendo conforme me salían. El partido del 3 de octubre, que es el siguiente de Mateo. Aprender la diferencia entre fuera de lugar posicional y fuera de lugar activo, que al parecer son 2 cosas distintas. Llevar el café de olla que le gusta a Fernanda cuando vaya a recoger a Mateo. No prometer nada que no pueda cumplir. No prometer nada que no pueda cumplir. No prometer nada que no pueda cumplir. Lo escribí 3 veces. No por énfasis, sino porque lo necesitaba ver 3 veces para creerlo. Dejé la lista sobre la mesa. Apagué la luz de la cocina y fui a acostar. Afuera. En la calle de Nápoles. El eucalipto del parque chico que había al fondo de la cuadra movía las hojas con un viento que no había durante el día. Lo escuché un momento desde la cama. Pensé en el eucalipto de mi casa en Lomas de Chapultepec, el que Fernanda quería talar y yo dije que no, que había que respetar lo que lleva tiempo. Tuve ganas de reírme un poco de mí mismo. No con crueldad, solo con el tipo de humor que viene cuando por fin ves claro algo que llevabas años mirando torcido. El árbol seguía ahí, la casa seguía ahí, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba tratando de llegar antes del minuto 34. No sabía si iba a lograrlo. No sabía si Fernanda iba a querer verlo algún día. No sabía si Mateo iba a abrir alguna página nueva en el cuaderno azul y escribir sí más veces que no. Pero sabía que mañana iba a estar en el partido del sábado siguiente. Iba a llegar antes del pitazo inicial. Iba a pararme en las gradas entre los otros padres. Sin VIP. Sin reservación. Sin nada que me hiciera diferente a cualquier padre de familia parado bajo el sol de octubre,
esperando ver jugar a su hijo. Y si Mateo metía un gol, o si no metía ninguno, o si perdían por 5, yo iba a estar ahí, no para que él me lo agradeciera, solo para que, si alguna vez volvía a sacar el cuaderno azul y abría una página nueva, la respuesta de la columna del margen fuera diferente a la que llevaba años escribiendo. Vino. Sí,